Bienvenidos a la sesión, bienvenidos a la sesión número 10 de prototipado, segunda parte del curso Design Thinking. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la cuarta fase del Design Thinking. Seguimos hablando de la fase del prototipado, pero esta vez vamos a enfocarnos en conocer algunas herramientas adicionales para el desarrollo y construcción de ese prototipo. En la sesión anterior pudimos revisar información sobre el prototipado enfocado a un prototipado de bienes, que era el producto mínimo viable, y un prototipado en base a servicios, que venía a ser el storyboard. Habíamos dicho que se podían complementar con el uso del roleplay, que sería lo mejor que podrías desarrollar, pero por sí solo el roleplay también podría ser una herramienta confiable siempre y cuando seas bastante agudo al momento de ejecutar esa herramienta. Otro punto importante, habíamos hablado del mapa de desarrollo de producto. ¿A qué se refiere esta estructura de mapa de desarrollo de producto o mapa de desarrollo del prototipo? Combinaba parte de, en este caso, el storyboard, que era el prototipo de servicio, con el producto mínimo viable, que era el prototipado de bienes. ¿Ok? El día de hoy vamos a revisar información sobre la segunda parte del prototipado. Vamos a ver algunas herramientas adicionales. Seguimos en el proceso de prototipado. La herramienta que vamos a ver el día de hoy se llama taller de co-creación con usuarios. ¿Ok? Esta herramienta es una herramienta de co-creación con usuarios. ¿Qué quiere decir? En este caso, el prototipo de bien, ¿ok? El prototipo del bien y el concepto del prototipo de servicio se van a construir vía una actividad de trabajo en equipo. ¿Entre quiénes? Entre nosotros, quienes somos los que vamos a ofertar finalmente el bien o servicio al mercado, pero vamos a tener la colaboración del potencial cliente en el proceso de construcción de ese prototipo de bien o del storyboard del servicio. ¿Ok? Recuerda entonces, el taller de co-creación con usuarios significa que vamos a construir ese prototipo, pero no lo vamos a hacer unilateralmente, solamente por nuestro lado, como ofertantes de ese bien o servicio, sino que vamos a construir ese taller de co-creación de la mano con los usuarios. ¿Quiénes van a intervenir en este proceso de co-creación? Nosotros, como ofertantes del bien o servicio que va a ser desarrollado en este taller de co-creación, pero vamos a trabajar de la mano con el segmento de clientes a quien está dirigido u orientado la prestación de ese servicio o la comercialización de ese bien. ¿Cuál es la finalidad del taller de co-creación con usuarios? Desarrollar la construcción de un prototipo desde el punto de vista del ofertante del servicio o el bien, pero con la participación y los matices que pueda aportar el cliente final para ese tipo de bien. De modo tal que aquí se hace un proceso de interacción en el cual el punto final de todo este proceso de interacción, tanto entre el ofertante del bien o servicio que aún está en proceso de desarrollo del prototipo y la persona que será finalmente a quien va a ir orientado ese bien o servicio como usuario final o como potencial cliente, van a generar un proceso de interacción en el que ambos van a participar de la construcción de ese prototipo, ¿ok? Aportando ideas, sugerencias, conectando tal vez en algunos puntos, en algunos no, estableciendo acuerdos, pero finalmente quien debe tener la posibilidad de ceder en mayor medida en esta co-creación somos nosotros. Nosotros, como futuros ofertantes del bien o servicio, somos quienes en mayor medida debemos de ceder frente a las sugerencias o frente, en este caso, los requerimientos del usuario o el potencial cliente. Porque finalmente este tipo de bien o servicio va a ser dedicado a un proceso de comercialización
donde como actor activo vamos a tener a este potencial cliente, que es justamente quien va a pagar, ¿ok? Quien va a pagar por adquirir este bien final. Entonces, es justo que le demos reconocimiento a sus aportes y sugerencias durante el taller de co-creación. Finalmente, es él quien va a pagar por lo que está construyendo de la mano con nosotros, que somos quienes ofertamos o ofertaremos el bien o servicio acondicionado a sus necesidades o acondicionado a sus requerimientos para resolver el problema. Finalmente acá, en base a la estructura física, tienes una parte de este taller de co-creación y en base a una estructura funcional, tienes otra parte del taller de co-creación. En base a la estructura física, hay aporte de ambas partes, tanto del usuario como de la persona que realiza el desarrollo del prototipo. Y en base al aspecto funcional, también hay aporte por parte de ambos. En este caso, lo ideal sería que conectes tanto el aspecto funcional como el aspecto físico o el aspecto tangible de esa mercancía. Lo ideal es que mientras realizas el taller de co-creación vayas grabando un audio de cuáles son los comentarios, sugerencias, cuáles son las iniciativas por parte de este usuario para darle determinada forma o característica a la mercancía que de momento se encuentra solamente como prototipo. Así que, ojo, el taller de co-creación vincula al ofertante del futuro bien o servicio, que aún es un prototipo, con el usuario o prestatario de ese servicio o ese bien que desde ahora interactúa directamente contigo para participar en la co-creación de ese prototipo. ¿Qué tan válida es esta herramienta? En realidad funciona muy bien, pero ojo, debes poner límites. Muchas veces el usuario empieza a volar, más que buscar resolver su problema, empieza a encontrar mayor funcionalidad en ese bien o servicio para todos sus demás problemas. Así que debes poner las reglas de juego bien en claro. ¿Cuál es el problema al cual va a ir enfocado o al cual se va a enfocar la construcción de este taller de co-creación, este prototipo? ¿Ok? Debes plantear esa primera regla. ¿Cuál es el problema para el cual se va a desarrollar ese prototipo? Porque si no dejas en claro esto, solo sugieres el problema, no lo planteas de manera clara, puntual, precisa y lo estipulas como punto de partida para el taller de co-creación, es muy probable que el usuario empiece a volar y a generar otro tipo de prototipos, otro tipo de diseño, modelos para otro tipo de problemas, vuelva multifuncional en exceso a ese prototipo que tenías en mente. Así que sí, es correcto que dejes participar al usuario de la co-creación, pero estableciendo reglas, ¿ok? Estableciendo reglas para que esto no se vuelva un proceso de co-creación desordenado y no tenga un punto al cual deba llegar en determinado momento. A este taller de co-creación con usuarios también se le denomina User Driven Prototyping, ¿ok? Y hay una herramienta muy similar a esta, pero que no permite co-creación. Igual permite un trabajo de interacción o en equipo, pero donde no interviene el usuario. Donde no interviene el usuario. Esta herramienta funciona casi igual que el taller de co-creación, pero no interviene el usuario. Pero aún así existe trabajo en equipo. Sí, esa herramienta se llama Lego Serious Play. ¿En qué consiste esta herramienta del Lego Serious Play? El equipo de trabajo, sin la participación del usuario porque no es una actividad de co-creación, solo el equipo de trabajo se reúne y con piezas de Lego empieza a construir lo que podría ser el prototipo. Lo bueno es que cuando trabajas con piezas de Lego, el prototipo no necesariamente es para un bien, inclusive puede ser para un servicio, ¿ok? El trabajo con Lego Serious Play te permite desarrollar un prototipo para un bien o para un servicio.
y lo tienes de manera visual e inclusive de manera visual que se puede modificar de manera rápida. Lo ideal es que cuando apliques el modelo del Lego Serious Play, cada uno de los integrantes del equipo vaya aportando con cada una de las ideas que tenías en la fase anterior en identificación de ideas, vaya aportando a construir ese bien o ese servicio de manera individual. Finalmente, cuando cada uno de los integrantes del equipo ha hecho su aporte individual, se trata de conectar las ideas en esta presentación en Lego, como fusionando piezas, fichas, estructuras. En tiempo real estás construyendo un prototipo. Es un prototipo moldeable, y no solo de bien, sino también de un servicio, porque se evidencia de manera directa. Los aportes surgen de manera individual, pero terminan conectándose en una sola estructura. Valga la redundancia mencionar que se parece muchísimo al taller de co-creación con usuarios. La diferencia está en que el taller de co-creación con usuarios es la interacción entre nosotros como desarrolladores del bien o servicio prototipo en contacto con el usuario final o potencial cliente, a diferencia del Lego Serious Play, donde el contacto no surge en ningún momento con el usuario, sino directamente con los integrantes del equipo. ¿Ok? Con los integrantes del equipo con cada una de las ideas validadas o aprobadas en la fase anterior. Inicialmente cada uno construye su propio prototipo en base a la idea que considera más relevante. Finalmente se tratan de conectar esas ideas, se tratan de conectar modelos de Lego, estructuras, para finalmente obtener el producto mínimo viable, si es un producto, u obtener el prototipo del servicio, representado de manera visual o gráfica en este modelo del Lego. Otro dato importante que es que tan desarrollada esta metodología del Lego Serious Play, que como metodología es un proceso de especialización. Es decir, tú puedes capacitarte en el manejo y dominio del Lego Serious Play y ser un capacitador oficial en Lego Serious Play o reconocido como alguien que construye modelos de negocio a partir del Lego Serious Play. Profesor, pero si utilizan cualquier ficha de Lego, en realidad, en teoría, se debería utilizar cualquier ficha de Lego, pero Lego comercializa sus propios packs de Lego Serious Play, donde involucra o incluye algunas piezas en particular que considera son necesarias para construir este proceso de taller de construcción de modelo de negocio o de prototipo. ¿Ok? En general podrías utilizar cualquier ficha de Lego, pero Lego ha sacado de manera comercial su propio formato del Lego Serious Play, una versión de Lego pero a nivel empresarial, que sirve justamente para toma de decisiones en la construcción y desarrollo de nuevos bienes o servicios, o toma de decisiones para mejora de procesos en una empresa. ¿Ok? Y es un trabajo que se desarrolla en equipo. Entre estas dos herramientas, la co-creación con usuarios y el Lego Serious Play, ambas son excelentes herramientas, solamente que la primera, que es el taller de co-creación con usuarios, debe ser bastante cuidadosa porque acá está interviniendo el usuario y el usuario puede volar demasiado, puede salirse del problema al cual se está buscando resolver o inclusive no puede tener la mínima idea de lo que está realizando en ese momento. Simplemente deja volar su imaginación sin orientarla a algo en particular y termina tal vez habiendo un factor de error mucho más grande, ¿no? En la co-creación de este prototipo. Así que desde un inicio debes establecer las reglas del juego. Lo positivo de esta herramienta de co-creación es que tienes la participación directa del usuario. Es decir, qué mejor que tener el punto de vista desde la construcción del prototipo con mi usuario, en lugar de construir el prototipo y luego someterlo a una prueba con el usuario. Es más, él me está ayudando a construir, me está ayudando a co-crear ese prototipo. Esto te ayudaría a ganar muchísimo tiempo y a validar de mejor forma la idea de negocio, el prototipo de bien o servicio. Por otro lado, la metodología Lego Serious Play no involucra al usuario, involucra al equipo de trabajo, cada uno con el aporte de una idea en particular, pero que atienda al mismo problema.
Finalmente, con cada una de las estructuras ya construidas, se pueden conectar esas ideas, se pueden conectar esas estructuras, se pueden combinar, se pueden modificar, hasta desarrollar finalmente el prototipo de ese bien o servicio, de manera definitiva. Recuerda que el Lego Serious Play es una metodología reconocida a nivel internacional que guarda su propio certificado de especialización y se comercializan packs de Lego Serious Play de manera como si fuera simplemente una presentación de Legos, ¿ok? De manera normal, pero orientado, destinada a un uso de oficina, ¿no? Para identificar problemas, puntos de mejora, construir prototipos de bienes y servicios. Otra herramienta es el uso de maquetas, ¿ok? El uso de maquetas, ya no solo estructuras a escala, sino maquetas completas. ¿Qué es una maqueta? Una maqueta es la representación física de lo que vendría a ser tanto un bien como un servicio. Ahora, la idea de una maqueta tiene que complementarse con la habilidad que tiene, en este caso, el expositor del prototipo, de la maqueta. Porque viendo esa maqueta yo podría interpretar un montón de cosas. Necesito a alguien que profundice en explicarme en qué consiste esa maqueta, qué características posee la maqueta, por qué se tomó la decisión de construir de esa forma esa maqueta. Es decir, la maqueta por sí sola no va a hablar, la maqueta por sí sola no se va a presentar frente al potencial cliente, ¿ok? La maqueta va a ser el medio, pero finalmente vas a ser tú quien tenga que transmitir directamente hacia el cliente o al potencial cliente la descripción completa del uso y la presentación de esa maqueta. Otra herramienta que también se utiliza en la actualidad es la presentación de videos, ¿ok? ¿Cómo que presentación de videos en prototipos? Así es. Si el prototipo no lo puedes evidenciar por medio de un producto mínimo viable o un storyboard, cabe la posibilidad de que yo realice un trabajo de diseño en 3D y pueda presentarte un video en el cual puedas ver cuál es mi idea traducida en un bien o un servicio para resolver el problema que identifique en tu segmento de clientes o en tu perfil en el momento de realizar la fase de empatía. Esa presentación en video podría funcionar como un prototipo, ¿ok? Inclusive en la actualidad, dada la coyuntura que vivimos en este momento, para presentar un prototipo, por ejemplo, para el alquiler de una vivienda, ya no solamente se envían imágenes, ya no solamente se envían una grabación de un video, sino existe también la posibilidad de hacer una visita guiada en 3D, ¿ok? Una visita en realidad virtual, lo cual funciona muchísimo mejor como herramienta para presentar ese prototipo. Las herramientas tecnológicas son muy buenas al momento de desarrollar prototipos porque nos permiten tener un acercamiento mucho más, digamos, eficiente sobre la comprensión que podría tener el potencial cliente de la mercancía. Por ejemplo, existen aplicaciones en las cuales ingresas a una tienda para buscar algún mueble o algún accesorio para el hogar, ¿ok? Ingresas a la aplicación, buscas el mueble para el hogar que deseas acondicionar o adquirir y producto del aplicativo puedes sobreponer ese mueble directamente sobre cualquier ambiente de tu casa para ver cómo es que quedaría ese mueble. Finalmente estás teniendo un prototipo de qué? Del producto o del bien que vas a adquirir o que planeas adquirir y también sobre la forma como se va a presentar o cómo figuraría, cómo se mostraría esa mercancía o ese bien en tu hogar. La superposición de imágenes en 3D, ¿no? La sobreposición de imágenes en 3D. Por ende, sabrías cómo quedaría la decoración, cómo quedaría el mueble, etcétera. Por esta herramienta de video presentación, sí es costosa, ¿ok? A diferencia de las herramientas anteriores. Por ende, no se utiliza de manera tan común o frecuente, ¿ok? La presentación de videos de prototipos para bien o servicio tiene un alto costo en el mercado.
Pero acuérdate que la definición de ese prototipo era orientada a equivocarte de manera rápida, pero equivocarte también de manera económica. Si yo utilizo el video de presentación, o un aplicativo de prueba, o una página web de prueba, estaría invirtiendo un poco más de dinero y tiempo en el desarrollo de esas herramientas. ¿Serían ideales herramientas para poder trabajar el siguiente proceso que es el pivote? Probablemente sí, pero recuerda que la finalidad del prototipado es equivocarte rápido y barato, ¿ok? Y de forma barata. Por ende, te sugiero utilizar esta herramienta del video presentación solamente solamente cuando el bien o servicio que vas a ofertar al mercado necesita de una gran cantidad de detalle y debe ser en base a un proceso de experiencias que se busque comercializar el mismo. Pero ten en cuenta que el monto total de dinero que vas a invertir en este prototipo va a ser mucho más alto que las herramientas que hemos estado manejando hasta el momento. Para tener un poco más en clara esta información, con esto hemos terminado la fase número 4 del prototipado. Hemos conocido tres herramientas adicionales a las que hemos visto en la sesión número 9. La primera herramienta se llama taller de co-creación con usuarios. El prototipo lo construyes tú directamente con la participación del usuario final. Previo a la co-creación debes establecer las reglas y plantear el problema que se busca resolver con este prototipo. Si no estableces esas reglas, el problema está en que el usuario va a empezar a volar y enfocarse probablemente en otros problemas o necesidades o quizás deseos. El punto a favor es que tienes la apreciación directa y en tiempo real de ese usuario, que será tu potencial cliente. Entre comillas, podrías decir que estás desarrollando parte del proceso de pivote, ¿ok? Porque ya lo estás sometiendo a prueba. Otra herramienta es el Lego Serious Play. ¿Para qué me sirve el Lego Serious Play? Promueve un trabajo en equipo, ¿ok? Donde cada uno de los integrantes del equipo va a aportar una idea en particular para construir un bien o servicio. Todos lo van a hacer inicialmente de forma individual y al final van a conectar las ideas. Van a conectar las ideas y van a conectar también sus estructuras de Lego. Esta herramienta es tan conocida que en la actualidad la mayoría de empresas que buscan resolver problemas o lanzar al mercado nuevos bienes o servicios utiliza esta herramienta Lego Serious Play. Es más, capacitan a parte de su personal en la organización con la certificación internacional del Lego Serious Play. Adquieren o compran estos packs de Lego Serious Play, que son packs o paquetes así como los de Lego, que tienen presentaciones para niños, con una presentación de oficina o de criterio corte corporativo, empresarial. Otra herramienta que hemos visto es la construcción de maquetas a escala, pero las maquetas no venden por sí solas. Las maquetas requieren de alguien que interactúe de manera vivencial, explicando cuál sería la experiencia de este potencial cliente si adquiriese este tipo de servicio o este bien, el cual evidencias aquí a escala. Finalmente, una herramienta que también se utiliza para prototipar, pero que no es muy recomendada por el alto costo que genera, es la construcción de prototipos electrónicos o virtuales, como que videos, aplicaciones, ¿ok? No es lo ideal por el alto costo en el que se puede incurrir. Y recordemos que solamente estamos hablando de un prototipo, todavía no es el bien o el servicio final. El bien o el servicio final lo vamos a ver a partir de la siguiente sesión, que revisemos la última de las fases del Design Thinking, la fase del pivote o testeo. Algunas preguntas a modo de repaso. Pregunta número uno. ¿El taller de co-creación se trabaja solo de dos participantes? ¿El taller de co-creación se trabaja solo de dos participantes? Inicialmente sí. Tú que eres el que propone el prototipo y el usuario.
¿ok? El usuario que sería tu potencial cliente. Dos participantes, dos partes distintas, ¿no? Una interna de la empresa y la otra es externa, que es el usuario. Pregunta número dos. ¿El método Lego Serious Play es certificado? Sí, es un certificado. ¿Ok? El método Lego Serious Play es un modelo de trabajo en equipo certificado. ¿Ok? ¿Cómo qué? Como un programa de especialización, el cual maneja su propio kit de trabajo que comercializa la misma empresa Lego. Pregunta número 3. ¿Un video podría considerarse un prototipo? Ya sabemos que sí, un video sí puede ser considerado un prototipo, pero no es lo ideal porque se supone que un prototipo debe ser económico y de fácil maleabilidad o modificación. Un video no es económico y es muy difícil de que pueda modificarse porque se tiene que recurrir a un proceso de edición de video. Esto consume tiempo y dinero. Acuérdate que la finalidad del prototipo es equivocarte rápido y de manera económica. Pregunta número 4. ¿Las maquetas a escala son consideradas prototipos? Sí, siempre y cuando vayan acompañadas de alguien que te plantee la experiencia sobre esa maqueta. Y finalmente la pregunta número 5. ¿La co-creación es poco recomendada como herramienta para prototipar? No es que sea poco recomendado, es falso. Sí es recomendada la co-creación, porque entre una de las ventajas te permite interactuar directamente con el usuario final o potencial cliente para que de manera directa estés realizando dos fases del design thinking, la fase del prototipado y la fase del pivote, porque estás teniendo participación directa de ese usuario final, quien finalmente es la persona que va a pagar por adquirir tu bien o servicio. Hasta aquí hemos llegado a la sesión número 10 del prototipado número 2. Recuerda que la próxima sesión, la sesión 11 y la sesión 12, desarrollaremos la última de las fases del design thinking, la fase del testeo o la fase de pivote.